de hoy, continuando este ciclo organizado junto a la Sociedad Zoológica del Uruguay, le damos la bienvenida a Odil Volonterio, doctora en Ciencias Biológicas, docente de la Facultad de Ciencias de la sección Zoología de Invertebrados desde el año 2004, asistente efectiva grado 2, investigadora grado ESIVA y investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. No sé, bueno, ¿qué quieres que te presente? Con Odil estaba bien. Odil está bien, bueno. Entonces, sus líneas de investigación principales es sobre diversidad en parásitos de peces del Uruguay y taxonomía y biogeografía de turbelarios antárticos y subantárticos y biología de temnocefálidos. Así que todos estos bichitos raros pero hermosos. Pequeños y hermosos. Y bueno, y nos vas a hablar sobre estasis morfológica en un mundo cambiante, el caso de Giratrix hermafroditus del filo Platyhelminths. Así que bueno, Odil, todo tuyo, te escuchamos. Muchísimas gracias, Martín, y gracias por la invitación para acompañarlos hoy. Me da mucho gusto poder hablarles un poquito de estos animalitos que no son tan estudiados, en principio no los vemos, a menos que los estemos buscando, pero como pretendo poder explicarles en la charla, son sumamente interesantes. Aún animalitos muy conocidos como este nos dan muchísimo de qué hablar, nos dan mucho dolor de cabeza también a los taxónomos. Así que bueno, era un lindo ejemplo para charlar sobre él hoy. Este trabajo es una partecita muy pequeña de lo que fue mi tesis de doctorado, como bien contaba Martín, que trató sobre la diversidad y biogeografía de turbelarios del arco de Escocia. Para los que no estén familiarizados con el término, turbelarios era un término que se aplica a los platelmintos que son de vida libre. Quizás hayamos escuchado sobre, por ejemplo, las tenias o el saguaype, que son platelmintos parásitos, pero en realidad mucha de la diversidad del Phylum Platelmintes es de animalitos de vida libre. Son prácticamente todos de vida libre. Y antes se los agrupaba en la clase turbelaria, que hoy ya se sabe que no es un grupo monofilético, pero bueno, les quedó el nombre de turbelarios genérica y coloquialmente. Esta tesis pudo hacerse en la sección Zoología de Invertebrados gracias al apoyo del Instituto Antártico Uruguayo y del Comité Científico de Investigación Antártica. Gracias a ellos pude hacer algunas campañas de muestreo, voy a poner el puntero, en el sur de Sudamérica, abarcando el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, y luego en la isla Rey Jorge, con el objetivo de evaluar cómo se correlacionaba la biogeografía de los turbelarios en el área con la historia tectónica de toda esta zona del Arco de Escocia, que es sumamente interesante por la complejidad y la historia que ha tenido. Así que bueno, la charla de hoy es producto de este trabajo. En nuestra hoja de ruta voy a hablarles muy brevemente de unos conceptos importantes como el de estasis morfológica que tenemos en el título de la charla y el de especies crípticas. Luego voy a presentar al organismo objeto de estudio, Giratrix hermafroditus. Vamos a hablar un poquito de su morfología, de su distribución, que es muy interesante, y aunque suene extraño en este momento por ser una especie, vamos a hablar de su diversidad. Luego les voy a contar sobre un nuevo registro de Giratrix en el sur de Sudamérica. Y finalmente voy a terminar con algunas ideas que surgen del estudio de este organismo, unas perspectivas de estudio que me parecen sumamente interesantes como para poder explorar. Así que bueno, empezando con el concepto de estasis. Cuando pensamos en estasis pensamos en algo que no cambia. Y por ahora está bien quedarnos con este concepto, aunque más adelante dentro de algunas diapositivas lo vamos a modificar un poco. Voy a empezar con algunas ideas muy importantes que surgieron en el contexto evolutivo, de la historia evolutiva de los taxones. Uno de los temas centrales en la biología evolutiva es el estudio de cómo va cambiando la morfología de los taxones con el tiempo.
Y esto ha dado lugar a varios modelos, a varias ideas, varias corrientes de pensamiento, que son un tema muy amplio, sumamente vasto y muy rico para explorar. Pero de ese tema voy a tomar 2 o 3 trabajos puntuales para ejemplificar la estasis. Podríamos empezar en 1809 con Lamarck, pero nos plantamos en 1859, año en el que se publica el trabajo cumbre de Darwin, El origen de las especies. Tanto Lamarck como Darwin entendían que la evolución morfológica de los linajes tenía que ser un proceso gradual, un proceso lento, que fuera muy continuo en el tiempo y que tuviera cierta direccionalidad. De acuerdo con Darwin, si tuviéramos un registro fósil perfecto, nosotros podríamos ver toda una graduación de organismos desde los ancestros hasta las formas actuales, progresivamente más similares a las actuales. Sin embargo, ya en ese entonces a Darwin le preocupaba un poco que el registro fósil no siempre estaba de acuerdo con esa idea, pero lo atribuía en principio al hecho de que el registro fósil no estaba completo, no estábamos viendo el panorama entero. Pero bueno, durante buena parte del siglo XIX y del siglo XX, esta idea, que fue el modelo clásico del cambio evolutivo, el gradualismo filético, fue la idea dominante, que solo muy recientemente fue modificada progresivamente. En 1944 se publica un trabajo de George Simpson sobre el ritmo y el modo en la evolución. Simpson era gradualista, al igual que Darwin, pero le da, jerarquiza bastante ese problema que dan esos fósiles que parecen no cambiar en el registro. Y él distingue en la evolución como 2 grandes componentes, lo que él llama el ritmo y el modo. El modo de la evolución es cómo cambian los linajes, o sea, qué es lo que cambia. Y el ritmo de la evolución es la velocidad o la tasa a la que se dan esos cambios. Simpson entiende que la evolución es gradual, pero puede darse a diferentes velocidades. Y distingue entre lo que llama la velocidad más normal, que es lo que llama orotelia, una velocidad lenta, que llama braditelia, y una velocidad bastante más acelerada, que llama taquitelia. De acuerdo con Simpson, en un escenario de braditelia con un cambio muy lento, podríamos no detectar el cambio en el registro fósil, y eso explicaría el hecho de que no se veía la progresión gradual. En el 72, unos años más tarde, surge una explicación bastante diferente a este mismo fenómeno. Fue un trabajo totalmente revolucionario para la época, porque rompía con la idea de ese gradualismo que estaba tan afianzada en la ciencia. Eldridge y Gould proponen su idea del equilibrio puntuado. Ellos dicen que ese registro fósil que no cambia es real, que hay linajes que experimentan periodos muy largos sin cambio morfológico, y que es solo cuando se dan los eventos de especiación que es cuando ocurren los cambios morfológicos más significativos. Entonces, si miramos la historia de un taxón, vamos a ver explosiones de cambio, que son las puntuaciones, seguidas de largos periodos de estasis. Este trabajo fue visto desde como hereje por algunos defensores del gradualismo darwiniano hasta revolucionario por algunos evolucionistas más progresistas, pero por mucho tiempo estuvo en debate qué tan correcta era esta idea de Eldridge y de Gould. Sin embargo, en 2007 se publica un trabajo que le dio un respaldo muy fuerte a esta idea del equilibrio puntuado. Jim Hunt estudia y macrofósiles, estudia unas 250 series fósiles que estaban bastante completas en el registro, y busca clasificar esas series en 3 tipos. Algunas que son reflejo
el cambio gradual como el que propone Darwin, algunas que son reflejo de la estasis y algo intermedio que él llama las caminatas aleatorias, que es un linaje que puede cambiar quizás aparentemente direccionalmente en un momento, pero en otro momento cambias en dirección opuesta. Por ejemplo, si pensáramos en el largo de las patas, en la concepción gradualista podríamos tener un linaje en el que las patas de una especie van creciendo, o de un linaje, mejor dicho, van creciendo. En el caso de la estasis, las patas en promedio se mantendrían con el mismo largo, pero en una caminata aleatoria tendríamos periodos en que quizás las patas son más largas, en otros son más cortas, pero a largo plazo sí hay un cambio, solo que ese cambio no es dirigido, es aleatorio. Hunt entonces clasifica estas 250 series en esas 3 categorías y llega a resultados que son realmente sorprendentes. Solo 5% de las series que él estudió representaban cambio direccional, o sea, lo que hasta ese entonces se pensaba que era lo más común. Y 95% de los linajes se repartían más o menos 50% y 50% entre las caminatas aleatorias y la estasis. Entonces, gracias al trabajo de Hunt, se demostró lo que era el postulado central de la teoría del equilibrio puntuado, era que el cambio gradual no es lo más frecuente. Y por otro lado, pasa la estasis a ser vista como un fenómeno, un fenómeno bastante común en la historia evolutiva de los linajes. Hubo muchos trabajos en este sentido, ha habido algunos más recientes incluso, pero todos vienen dando resultados similares. La estasis es frecuente, es real, y por eso es que la veíamos tan bien representada en el registro fósil. En este momento se está yendo hacia un marco más unificado de teorías evolutivas, donde se entiende que todas estas ideas, todos estos modelos tienen su espacio, porque aún dentro de una misma línea puede pasar que en un momento haya un comportamiento que se ajuste a una y en otro momento haya un comportamiento que se ajuste a otra. Entonces los modelos tratan de contemplar todas las variables para no sesgarlos. En definitiva, entonces, estamos en un momento en el cual la estasis morfológica es vista como algo común, algo normal, y en este momento se la define como una ausencia de divergencia de los rasgos a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que un linaje no cambie, sino que hay cambios muy leves, pero que promedialmente a lo largo de periodos largos no llevan a ningún cambio sustancial. Un extremo de estasis morfológica lo tenemos, por ejemplo, en los organismos que llamamos fósiles vivientes. Aquí tenemos uno de ellos, Nautilus, que se piensa que ha estado más de 100 millones de años en la Tierra y sigue aquí con nosotros. Hay otros animales como los celacantos, los cangrejos cerradura, que también lo son. También hay plantas como el ginkgo biloba o el cola de caballo, el equisetum. Son todos ejemplos de organismos que estaban en la Tierra desde hace muchos millones de años y siguen aquí. En ellos no ha habido grandes cambios morfológicos, por eso son como el epítome del ejemplo de la estasis morfológica. Y esta estasis puede tener muchas causas. A veces puede darse por motivos que son internos al organismo. Uno muy comúnmente mencionado son las restricciones en el desarrollo. Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, un motor, en ese motor todo está muy adaptado al resto. Cada pieza tiene su espacio, tiene su función. Y lo mismo ocurre con un organismo. Si nosotros en un motor se nos ocurre cambiar una pieza drásticamente, puede que estemos afectando a otra y a otra función incluso, y eso desestabilice todo el sistema. Básicamente esa es la idea de la restricción del desarrollo en un organismo. El organismo evolucionó con todos sus rasgos en un cierto orden, con ciertas características, y si nosotros cambiamos uno de esos rasgos, corremos cierto riesgo de desestabilizar el sistema.
Por lo tanto, hay una tendencia a que el propio organismo resiste un poco el cambio. Otro motivo de estasis morfológica podría ser algo que se conoce como la selección estabilizadora. Es un tipo de selección que afecta negativamente a todos los cambios que son demasiado extremos, es como que se va por el promedio. Y eso también a largo plazo ayuda a que las poblaciones no cambien tanto. Otro podría ser, por ejemplo, la evolución en mosaico, donde tenemos al organismo también como un montón de piezas que evolucionaron juntas, sí, como dije recién, pero no necesariamente a la misma velocidad. Puede pasar, como en el propio hombre, que algunos rasgos cambian más rápido que otros. Por ejemplo, si estudiamos nuestro esqueleto, toda la parte craneal que tiene que ver con la fisionomía facial y la dentición cambia a un ritmo más acelerado que el resto del esqueleto. Y esto en un organismo puede implicar que si nosotros estamos mirando con fines taxonómicos los rasgos que son más conservados, puede que no veamos que hay otros rasgos que sí están cambiando. También tenemos causas que pueden ser externas. Una de ellas, muy frecuentemente mencionada, es la conservación del nicho. El organismo no evoluciona en aislamiento, sino que evoluciona inmerso en un contexto ecológico. Él tiene sus presas, tiene sus predadores, interactúa con su ambiente de cierta manera y está adaptado a ese ambiente. Si el ambiente no cambia, puede pasar que el organismo no tenga suficiente estímulo, por decirlo así, entre comillas, como para cambiar. Y así como estas explicaciones se han propuesto otras, y todas ellas apuntan a lo mismo. Hay varios motivos por los cuales no es raro que un organismo no tenga por qué alterar su forma corporal. La estasis morfológica a veces va de la mano con otro concepto, que es el de especies crípticas. Y aquí puse mosquitos porque es uno de los ejemplos. A los mosquitos les encanta tener especies crípticas. Especies crípticas son animales que son casi idénticos en su morfología. A veces pueden ser tan idénticos que no nos damos cuenta y quizás solo difieran en rasgos como sus genes o su comportamiento, pero no en rasgos visibles. Esto para los taxónomos es todo un problema. Y así como hay varias causas que explican la estasis, también hay varios procesos que explican la formación de especies crípticas, pero uno de ellos es la estasis. En un escenario de estasis, un ancestro especia y sus descendientes, como están en una etapa de estasis, no se modifican demasiado. Entonces vamos a terminar con una serie de organismos, ancestros y descendientes, que son todos muy similares morfológicamente, son especies hermanas, conforman un grupo monofilético, pero nos resultan indistinguibles. Y esto para nuestro organismo es algo muy relevante. No todas las especies crípticas son organismos raros, chiquitos, que andan por ahí. Hay algunos muy llamativos, como por ejemplo la jirafa. Hasta hace muy poquitos años se pensaba que jirafa era una sola especie, y en 2016 se publica un trabajo que nos indica que en realidad se trata de 4 especies que tienen distribución geográfica levemente diferente y que no se cruzan entre sí. Ese trabajo en un momento fue bastante discutido, pero muy recientemente, el año pasado, algunos de los autores del primer trabajo, junto con otros, hicieron un estudio de morfometría geométrica tridimensional del cráneo de las jirafas y descubrieron que en efecto son 4 especies. Y esto es algo que nos está pasando cada vez con más frecuencia. La biología molecular nos ayuda a identificar o a separar, mejor dicho, especies que son crípticas, y luego que sabemos que están ahí, mirándolas bien, les empezamos a ver las diferencias. A veces se puede y a veces no es tan sencillo como vamos a ver. Entonces, ahora con estos conceptos un poquito más claros, les presento nuestro organismo de estudio de hoy, Giratrix hermaphroditus. Este animalito hace casi 200 años que lo conocemos. Fue descrito en
material procedente de Berlín en 1831 por Christian Ehrenberg. Ehrenberg era un excelente microscopista, fue el fundador de la micropaleontología y realmente el aporte que hizo a organismos microscópicos es muy vasto y muy relevante hasta el día de hoy. Cuando él describe este animalito, en principio lo describe solo con texto, pero unos poquitos años más tarde nos proporciona el primer dibujo de Giratrix hermaphroditus, que es este que tenemos aquí, que sigue plenamente vigente hasta el día de hoy. Y aquí lo tenemos. Miren qué belleza de animalito. Es sumamente simpático. Aquí hago un paréntesis para tirar por tierra un preconcepto. Nos han dicho siempre que todos los platelmintos son gusanos planos, pero esto no es cierto. Resulta que los platelmintos más pequeñitos no son planos. Si los miramos en corte transversal, son perfectamente redondos. Y este organismo es un ejemplo de ello. Es un animalito, como ven, bastante cilíndrico. Así es cuando está nadando, es como su forma basal. Puede medir de menos de medio milímetro a 2,5 milímetros cuando es enorme. Y tiene esa formita característica. La parte de la izquierda es el extremo anterior, aquí tiene un par de ojos. Esto que está aquí, porque lo vamos a ver ahora, es una trompa. Y todo esto es el extremo anterior. Típicamente es transparente, es muy fácil no verlo. Cuando tiene color, como aquí en las fotos, por el contenido del tubo digestivo, es típicamente un poco amarillento, marronado. Pero el animalito en sí es incoloro. Es un animalito que básicamente no tiene partes duras, solo tiene dos que vamos a ver ahora al final, pero él es capaz de estirarse hasta quedar con aspecto filiforme o de arrollarse y parecer una bolita, porque todos sus órganos son blandos. En la parte anterior, como veíamos en la foto, tiene una probóscide que funciona como una trompa, es como si fuera un elefante. Tiene una trompa por un lado, luego la boca va a estar más atrás. Esa trompa le sirve para capturar a sus presas, tiene secreciones glandulares que le permiten la trompa a la presa para poder capturarla. Y es una obra de ingeniería en cuanto a la musculatura. Tiene músculos de todo tipo que le permiten una serie de movimientos muy interesantes, desde protruirla, retraerla, rotarla. Un órgano bien interesante. Por detrás vamos a tener un sistema nervioso, que básicamente son dos grupos ganglionares de células que están fusionados en la línea media y que emiten cordones nerviosos hacia la parte anterior. Hay dos cordones más pequeños que van hacia la probóscide y luego dos cordones largos que se van ramificando hacia la parte posterior. Sus órganos sensoriales son los dos ojos que veíamos recién en la foto. Y luego órganos sensoriales en la probóscide. Tiene receptores táctiles y quimiorreceptores. Es capaz de detectar a sus presas en el agua a cierta distancia e ir inmediatamente hasta donde está. Y es un muy buen cazador. El sistema digestivo es bastante sencillo. La boca es ventral, anda por aquí. Tiene una faringe que es como una esfera muscular con glándulas. Funciona como una bomba suctora, la aplica contra la presa y succiona los contenidos. Y esos contenidos van al intestino, que es un saco intestinal. Como todo platelmintos, no tiene ano, o sea que el saco es ciego, que se extiende anterior y posteriormente. Tiene un sistema excretor, pero es más para regular la cantidad de agua dentro del organismo que para regular los productos nitrogenados, porque es tan chiquitito que la excreción se hace por difusión simple. Tiene células flamígeras, que son células especiales con cilios que se mueven como una llama, de ahí el nombre, y hacen entrar el exceso de líquido hacia estos túbulos verdes, que son túbulos colectores, y luego el exceso de líquido sale por dos poros laterales. Y como buen platelminto es un animalito hermafrodita. Y aquí es donde está buena parte de la complejidad de sus órganos internos. Esto que vemos aquí es el sistema reproductor femenino, que como pueden ver ocupa buena parte del animal.
tiene un órgano que se llama bursa, que es un receptáculo seminal. En la cópula, por este extremo que está aquí, entra el esperma de otro organismo, que es guardado en este órgano hasta que se necesita. Se mantiene vivo el esperma ahí como reservorio. Luego por aquí tenemos un ovario que va a ir liberando los ovocitos maduros de a uno y van a ir siendo fecundados por el esperma que va liberando la bursa. Y una vez fecundados, ya el embrión es rodeado por células vitelógenas. Estas son células que le van a aportar el alimento al embrión mientras se desarrolla dentro del huevo. O sea que tenemos el óvulo fecundado que va a ser rodeado de células y esas células están llenas de alimento. Una vez rodeado por sus células vitelinas, pasa a esta cuarta estructura que es útero y allí se va a formar una cápsula alrededor de todo el embrión con sus células vitelógenas y se va a mantener allí por unos 3 días hasta ser puesto en el sustrato. Y aquí tenemos el sistema reproductor masculino. Normalmente estos organismos son protándricos, o sea que el sistema masculino se desarrolla un poquito antes que el femenino, pero en la práctica tienen reproducción cruzada, no se ha visto nunca que tengan autofecundación, y sí es muy común verlos en cópula, o sea que se asume que se reproducen solo en forma cruzada. Aquí estaría el testículo, que también, como ven, es bastante grande. Da a una vesícula seminal que almacena el esperma del propio individuo. Y por otro lado hay otra vesícula, que es una vesícula prostática, que secreta una sustancia que ayuda en cierta manera a condicionar el esperma para su transferencia al otro individuo. Esa vesícula junto con la seminal desembocan en un atrio masculino que está aquí y que tiene estas piezas que son las únicas piezas duras en todo el organismo. Se trata de 2 estiletes. Decimos duras, pero en realidad son flexibles, pero son piezas proteicas. A diferencia del resto del organismo, por lo menos no les cambia el tamaño cuando se estiran. Entonces, eso hace que sean muy importantes para la taxonomía. Son las estructuras que cambian menos. Son 2 estiletes, como les decía. Uno tiene una forma de embudo, que es esta parte de aquí, que contiene al otro parcialmente. Y ese embudo tiene una especie de mango. Es una estructura bien curiosa. Todo esto a su vez está dentro de un atrio masculino. Entonces estas son las medidas que se van a tomar, las vemos en algunas diapositivas. Como ven, es un animalito bastante complejo para el tamaño que tiene bastantes órganos, pero es muy maleable, muy variable. Los órganos, por un lado, van a cambiar según qué tan estirado esté, pero también van a cambiar según qué tan desarrollados estén. Casi todo el animal, como vimos en volumen, es reproductor cuando está maduro, pero claro, qué tan maduros estén los órganos va a ir de la mano con qué tamaño tienen. Y por eso medidas de esos órganos no son muy útiles a los efectos taxonómicos. Se usan más bien algunas estructuras histológicas, el tipo de células que tiene tal órgano, cómo es la musculatura, aspectos más cualitativos, pero no tanto de medida. La distribución de este organismo nos dio muchos dolores de cabeza por mucho tiempo. Es algo así y probablemente aquí me están faltando algunos reportes, pero básicamente es esta la distribución que tiene. Esta distribución, obviamente cosmopolita, no solo iba de polo a polo hasta ahí en la Antártida, pasaba por el Ecuador, o sea que abarcaba todas las regiones climáticas, estaba en todos los continentes y también en todos los ambientes, porque así como lo vemos, ese organismo está presente tanto en aguas marinas como en agua dulce y en aguas salobres. Entonces, era algo sumamente difícil de explicar.
Y ya a principios de 1900 se empezó a pensar que quizás hubiera especies crípticas. Se empezó a nombrar algunas subespecies, pero con caracteres tan variables no era fácil mantenerlas. No obstante, ya estaba en el aire que esto en realidad no era una sola especie, sino que aquí estábamos viendo a varias especies. Cuando se empezó a generalizar el uso de la genética en estos organismos, empezaron a aparecer datos bien interesantes. Hay muchos trabajos previos a este que yo les puse aquí, pero este como que redondeó todo lo que se venía discutiendo y es un buen punto de partida. Aquí se descubre, por ejemplo, que los animales que tienen complemento haploide de 2, o sea, 2N igual 4, son de agua dulce, pero los marinos son 2N igual 6. Midiendo los cromosomas, se ve que el que tiene el complemento haploide 2 en realidad tiene un cromosoma chico y un cromosoma que es muy grande, básicamente el doble del otro. Y haciendo un estudio más fino, se ve que en realidad son 2 por fusión de 2 cromosomas de los que están en ambiente marino. O sea que entre eso, más el hecho de que los parientes cercanos también tienen un 2N igual 6 en ambiente marino, hace que se entienda hasta el día de hoy que los animales del ambiente marino serían el linaje más antiguo y que habría habido una invasión secundaria al agua dulce. Mediada o no, pero con fusión de 2 cromosomas. A su vez, se empieza a ver que dentro de cada uno de estos dos ambientes hay diferencias a nivel del índice centromérico de los cromosomas, o sea que también se estaba viendo a nivel cromosómico que había más de una especie. Estos cambios podían ser básicamente explicados por reorganizaciones de cromosomas, pero eran muy estables en poblaciones, con lo cual se interpretó que eran especies crípticas. Y luego vino la biología molecular. Para poner esto en contexto, les cuento como curiosidad que el género Giratrix tiene hasta el día de hoy solo 5 especies. Hermaphroditus, que es del que estamos hablando, Probabus, Arenarius, Probabiformis y Sinensis. O sea, estas son las 5 especies reconocidas del género. Cuando se empezó a estudiar con biología molecular, se nos empezó a multiplicar el número de especies dentro de Giratrix hermaphroditus. Y aquí vemos los resultados del estudio más reciente. En un estudio de 400 individuos de varios lugares del mundo, se encontró que a lo que le llamamos nosotros Giratrix hermaphroditus, en realidad, de dónde se muestreó, son entre 60 y 80 especies crípticas, pero es clarísimo que queda mucha más diversidad por descubrir porque también hay Giratrix en otros lugares que no fueron muestreados en este trabajo. Esto estaría convirtiendo a Giratrix hermaphroditus en uno de los complejos de especies con más especies crípticas, sino quizás el que tenga más cuando logremos conocerlas a todas. Algo interesante que también se vio en este trabajo es que esas especies, algunas de ellas vivían en simpatría, o sea, más de una especie críptica convivía en el mismo lugar. Y cuando sucedía esto, se podían encontrar diferencias morfológicas buscándolas. También se encontraron, por supuesto, especies crípticas que vivían separadas en alopatría. Se partió pensando de que quizás toda esa distribución cosmopolita que vimos fueran muchas distribuciones más restringidas y eso resultó ser cierto. Dentro de estas especies crípticas, muchas tienen distribución bastante localizada, pero un 10% de las especies resultaron tener distribución amplia y algunas, más dolores de cabeza, resultaron estar en más de un continente. Con lo cual, básicamente volvimos al problema original.
En este contexto, en la tesis de doctorado, nosotros encontramos Giratrix hermaphroditus en otro lugar. Hasta ese entonces, los reportes para Sudamérica eran los que vemos aquí y solo de ambientes de agua dulce. No se conocía ningún Giratrix de aguas más salobres o marinas. Nosotros hallamos a un representante de este complejo en el estrecho de Magallanes, en una zona de aguas marinas a salobres. El estrecho tiene una salinidad bastante variable. Y esto hace que, por un lado, tenemos el reporte más sur en Sudamérica y ampliamos unos 2.700 kilómetros el rango de distribución dentro del continente. No nos olvidemos que hay un reporte en Antártida, o sea que no es el reporte más al sur, pero sí es el más al sur dentro del continente. Y es un reporte que está bastante aislado de los reportes más cercanos. Esto nos dio a pensar que quizás por esa separación geográfica pudiera llegar a haber algún tipo de morfología diferente en estos ejemplares. E iniciamos un estudio taxonómico lo más completo que se pudo. Lamentablemente no teníamos muchos ejemplares, solo unos 4 o 5, entonces hubo que manejarse con lo que había. Es bastante común con estos organismos que no aparecen todos los que uno quiere. Y bueno, por un lado, algunos se observaron vivos. Esto es común para ver el hábito de los organismos, como veíamos hoy en la foto al principio, viéndolo vivos que uno puede ver realmente qué forma tiene. Cuando uno los fija para estudiarlos, tienden a contraerse. Entonces la forma resultante de los órganos quizás no estén en la posición de vida y lo que se quiere ver es cómo era justamente el organismo estando vivo. Luego, con el material ya fijado, se hicieron preparaciones de ejemplares enteros, in toto, para ver los estiletes y poder medirlos, y a su vez cortes histológicos para poder estudiar esos detalles que les comentaba de los órganos, como la musculatura, los tipos de células, etc. De los estiletes se hizo un estudio de la bibliografía para ver qué medidas eran las que resultaban más informativas. Afortunadamente había un par de trabajos donde se estudiaron muchas especies, muchos ejemplares, y llegaron a conclusiones bastante sólidas y proporciones entre medidas para intentar ver. Dejaste de compartir pantalla. ¿Sí? A ver. No se ve la pantalla. Bien. Ahora sí. Igual se escuchaba, ¿no? Sí. Estaba perfecto. Bueno, disculpen. Bueno, entonces se tomaron estas medidas y proporciones que resultaron ser las más adecuadas, intentando poder ver si se podía asociar la morfología de este organismo a las de alguna otra región. El estudio morfométrico nos dio que las medidas se caían dentro de lo esperable. Se hizo toda una revisión de las medidas reportadas en la bibliografía, que es lo que vemos en gris, y en negro es donde cayeron las medidas de los ejemplares que estudiamos. Si bien tienden a ser un poquito más pequeños de lo que sería más normal, eso es esperable porque nuestro material es marino y ya se sabe de antes que los ejemplares marinos tienden a tener piezas cuticulares un poco más chicas que los de agua dulce. O sea que hasta este resultado fue esperable. O sea que aquí no encontramos absolutamente nada extraño. Y el estudio histológico arrojó exactamente lo mismo. El animal fue sorprendentemente idéntico, incluso a algunos que se habían descrito en el año 29. Y no se encontraba nada que se desviara de forma relevante con respecto a lo esperable para un representante complejo de especies. Incluso detalles muy curiosos como los lugares exactos de inserción de ciertos músculos coincidieron muy bien con lo que estaba reportado en la bibliografía. O sea, en definitiva, nuestro animal era completamente normal, a pesar de estar tan aislado de todos los demás.
Algo que nos pareció interesante notar fue algunas dificultades que encontramos. Por un lado, por supuesto, el número reducido de ejemplares nos limitó un poco porque la parte estadística, las medidas del estilete no es tan representativa como si uno mide 20 ejemplares. Por otro lado, la estabilidad morfológica realmente complicó muchísimo porque, claro, estamos en un complejo de especies todas muy similares, hay superposición de formas, superposición de medidas, y entonces intentar calzar morfológicamente al organismo en una, a veces hasta sonaba arbitrario. Y el peor de los problemas que encontramos fue con la parte histológica, porque en la bibliografía, lamentablemente, como lo que tiene más peso para la taxonomía son las piezas duras, mucha gente no describe las partes blandas. Y entonces no había tanto con qué comparar. Literalmente pudimos comparar nuestro material bien con descripciones publicadas del año 30 hacia atrás. Pero todas las descripciones más modernas realmente o no tenían descripciones histológicas o eran tan superficiales que no aportaban mucho. Y en nuestra experiencia a veces los caracteres blandos aportan y aportan mucho a la taxonomía de las especies, incluso en estos grupos. Nos llegó a pasar de descubrir una especie gracias a una estructura blanda, no a las partes duras. Entonces, queremos siempre estimular a todo el mundo a que cuando trabajan con estos animales no dejen de estudiar las partes blandas porque realmente estamos perdiendo de hacer comparaciones que quizás sean muy valiosas porque cuando alguien tiene el material delante no lo describió. Así que bueno, los entusiasmo a que lo hagan. Con todo, gracias a esas descripciones más completas, más viejas, se logró caracterizar perfectamente el material, a pesar de ser poquitos ejemplares. Pero, como les decía, resultó ser normal. Entonces, ¿qué pensamientos nos deja todo esto? Nos dejó pensando bastante este organismo y parte de eso quiero transmitirles. Por un lado, en cuanto a su distribución, el hecho de saber que ahora tenemos ahí en esos puntos unas 80 especies probables, quizás haya más, soluciona parte del problema de esa distribución cosmopolita que nos costaba horrores explicar. Pero sí aparecieron especies definidas molecularmente que estaban en más de un continente, con lo cual seguimos teniendo el problema de explicar cómo un organismo tan pequeñito logró pasar de un continente a otro. Entonces, manejando todas las opciones, están las tradicionales. Una es la dispersión. ¿Qué tan probable es que un organismo de estos pueda dispersarse de un continente a otro? Por sus propios medios, la verdad es que la probabilidad es bien baja. Es un organismo que, como vimos, mide unos 2 milímetros con suerte cuando es grande y la idea de que cruce un océano no hace mucho. Muchos invertebrados tienen como parte de su etapa de vida una fase que es para la dispersión. Por ejemplo, tienen larvas planctónicas que son arrastradas por el agua y pueden terminar a miles de kilómetros de donde estaba el parental, pero este organismo no las tiene. Además, los que son marinos viven en el sedimento, o sea, tampoco viven en la columna de agua como para poder ser arrastrados tan fácilmente por el agua. Entonces, por sus propios medios, suena difícil que hayan podido dispersarse. Se maneja que quizás hayan usado algunos sustratos como balsas, por ejemplo, algas que están flotando, restos de troncos, y que ellos, sobre todo sus huevos, que son los que están pegados al sustrato, puedan sobrevivir esos viajes. Ahora bien, muchos invertebrados tienen huevos que son resistentes, están diseñados para pasar muchísimos meses en situaciones adversas como sequía, por ejemplo, o en ambientes con la salinidad equivocada. Pero estos organismos no. Tienen huevos, sus huevos tienen cáscara, pero están diseñados para eclosionar a los poquitos días o semanas, o quizás 1 o 2 meses, pero no mucho más que eso. Entonces, cuesta imaginarse que sobrevivan un viaje de estos donde puede que el material flotante esté muchos meses en el mar.
También se ha manejado la zoocoria, sobre todo para los que son de agua dulce, que por ejemplo las aves que andan migrando de un lugar a otro puedan arrastrar organismos en sus patas o en sus picos. Pero nuevamente es algo difícil. Un adulto no podría sobrevivir porque en contacto con el aire, si se seca, muere. Y el huevo va a estar unido a un sustrato, no al ave. Entonces, cuesta creerlo. No es imposible, pero cuesta pensar que este sea el mecanismo principal de dispersión. Otro mecanismo posible, y quizás un poco más creíble, por lo menos hasta el siglo XIX, era la dispersión por las rutas marítimas gracias a los barcos. Los barcos, sobre todo los que son de carga, necesitan, cuando van vacíos, tener un lastre, algo que le dé peso, para poder mejorar su estabilidad. Y hasta más o menos 1870 el lastre consistía en material sólido. Podía ser arena, pedregullos, a veces piedras, se llegó a usar metal. Pero un lastre de arena, en principio, podría haber acarreado organismos que luego habrían sido soltados al nuevo ambiente cuando el barco fuera a tirar ese lastre. De hecho, se sabe y está demostrado que aún hoy en día que el lastre es agua, ese lastre junto con las incrustaciones que están en el casco de los barcos son capaces de mover organismos de un lugar a otro. E incluso se vio no hace tanto que una especie europea de un mitílido fue traída de Europa al estrecho de Magallanes en un barco. O sea que no es imposible que haya pasado esto. Pero nuevamente, qué tan frecuente es otro tema. Y nos queda la última explicación posible, que es la más difícil de explicar, pero es la más interesante y ciertamente que vale la pena examinarla, que es la vicarianza. ¿Qué pasa si estos organismos están en distintos continentes porque ya estaban ahí cuando los continentes empezaron a separarse? En este caso, el organismo no necesitaría moverse por tus propios medios porque lo mueve el propio ambiente. Suena extraño, pero hay algunas líneas de evidencia que sugieren que podría haber ocurrido. Por un lado, estamos hablando de un complejo de especies que puede que sea el que tiene más especies crípticas. Y toda esa especiación no puede haber sido muy reciente para que haya tantas especies crípticas. Si hubiera habido un evento reciente de especiación, tendría que haber sido algo que afectó tanto a animales marinos como de agua dulce, y por lo menos recientemente no ha habido ninguna. Entonces, una opción razonable para explicar esa proliferación de especies es que han tenido mucho tiempo para especiar. Luego se ha visto que esa división grande que hay entre los organismos que son más bien acuáticos, de agua dulce, y los que son más bien marinos, en los filogenios aparece como una gran división bien profunda. Y de hecho esto es razonable porque adaptar un organismo marino al agua dulce conlleva toda una serie de adaptaciones, valga la redundancia, que llevan tiempo. Por ejemplo, se ha visto que los que son de agua dulce tienen ese sistema excretor que les mostraba al principio, esos tubos verdes, está modificado. En los de agua dulce tiene muchas más células flamígeras, es mucho más activo que en los que son marinos. Y esos cambios llevan tiempo. Además, es razonable, por cómo uno ve esas filogenias, que haya sido un evento antiguo. Si bien hoy se sabe que no ocurrió una sola vez aparentemente en el grupo, pero sí hubo un evento que parece ser bastante antiguo. Y también tenemos una observación que se hizo en este último estudio molecular. Esas especies que se encontraron en varios continentes, se vio que están separadas genéticamente. O sea, no comparten haplotipos, o sea, no ha habido flujo reciente entre esas poblaciones. Eso quiere decir que si es que hubo algún evento de dispersión, no fue para nada reciente porque no volvió a haber intercambio génico entre esas poblaciones. O sea que realmente están aisladas.
Y esto también nos puede estar hablando de vicarianza. O sea que si tomamos todas las evidencias juntas, es una hipótesis que hoy no podemos demostrar, pero que ciertamente no podemos descartar y que sería sumamente interesante de ser cierta. Ahora, si esto es así, ¿de qué edad estamos hablando para estos animales? Tendríamos que pensar nuevamente como en el Nautilus, 100, 200 millones de años. ¿Es posible para un invertebrado de este tamaño? Quizás sí, porque de hecho hay ejemplos. Hace muy poquito, este mismo año, no en platelmintos ni invertebrados no artrópodos, pero en un ácaro, se encontró una especie en ámbar del Cretácico medio que resultó ser virtualmente indistinguible de una especie actual. O sea que ahí tenemos un caso de estasis morfológica de casi 100 millones de años. Un caso todavía más espectacular lo dan unos anélidos, unos poliquetos que son intersticiales, curiosamente, y que forman también un complejo de especies crípticas del cual algunas de sus componentes se estima que tienen entre 75 y 205 millones de años, también de estasis. Estos son casos demostrados, o sea que es factible que en Giratrix esté pasando algo parecido. Aquí es muy importante pensar en estudios moleculares que usen un reloj molecular. Nosotros podemos agrupar taxones con los genes, pero si no usamos un reloj molecular calibrado, no sabemos cuándo ocurrieron las divergencias. Si conociéramos eso, podríamos saber si las edades estimadas de las divergencias coinciden con, por ejemplo, la evolución tectónica de los continentes. O sea que es algo a tener en cuenta para estudiar en este grupo y hacer estudios moleculares con un reloj calibrado. Entonces, volviendo al principio de la charla, esto, si fuera cierto, nos está dejando con un escenario en el cual, mientras los continentes se movían, mientras ocurrían fenómenos evolutivos muy grandes como la radiación de los mamíferos placentados que vemos ahí, teníamos un pequeño gusanito que estaba tan bien adaptado a su ambiente que no cambió para nada. Así que bueno, con esto termino y muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya por lo menos despertado la curiosidad sobre estos organismos.